Shabbat Shalom, amados Ajira Hayot. Bueno, vamos a continuar con esta porción del Shabbat de Pesach, ¿verdad? De Hol Hamoed Pesach. Y bueno, no sé si vayamos a terminar el día de hoy. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a continuar y a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Nos quedamos en el 34.1 y vamos a empezar. Dice, habló Yahweh a Moshe, vamos a leer el 1 y el 2. Dice, habló Yahweh a Moshe, corta por ti mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo inscribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú rompiste. Y prepárate para mañana, y ascenderás en la mañana al monte Sinaí, y te presentarás a mí allí sobre la cumbre de la montaña. Amén, amén, amén. Bueno, a ver, vamos a ver los comentarios que están aquí. Dice, las segundas tablas. El 29 de Av, al final del segundo periodo de 40 días en el monte Sinaí, Elohim accedió a darle un segundo par de tablas a Israel. Permítame, déjeme poner el aumento aquí. Okay. Dice, un segundo par de tablas a Israel. Mas en esta ocasión, las mismas no serían obra de Elohim, sino que se le encomendó a Moshe extraer cuadrados petreos delgados, o sea, de piedra, o sea, tablillas, traerlos a la montaña para que sobre ellos Elohim escribiera los mandamientos. Tal cambio reflejaba la condición debilitada de la nación, pues la primera vez habían aceptado del todo la voluntad de Elohim, diciendo, haremos y escucharemos, ¿verdad? Y significando así que se habían convertido en instrumento de la voluntad divina, debido a que había llegado a un elevado nivel espiritual en el que sus cuerpos, no solo sus almas, estaban llenos de divinidad. Eso se expresó físicamente en las primeras tablas de la ley, las que habían sido obra de las manos de Elohim, de las manos de Dios. Ahora, sin embargo, ya no estaban en ese nivel a pesar de su arrepentimiento y de la exitosa plegaria de Moshe. Además, ahora tenían como tarea perfeccionarse aún más, haciendo esfuerzos constantes para elevarse espiritualmente al nivel de antes, ¿verdad? Al nivel de antes. Tarea que solo se completaría cuando merezcamos el advenimiento del Mashiach. Razón por la cual esta vez se le encargó a Moshe que labrase las nuevas tablas, en las que Elohim inscribiría los 10 mandamientos. ¿Verdad? Esto es, ¿verdad? Fue una desgracia, ¿verdad? Colectiva, una desgracia para el pueblo.
Y dice, ¿verdad? Aquí el Jajamín, el sabio, el rabino, el comentarista, que hasta que venga el Mashiach se volverá a tener ese nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, como el Mashiach ya vino y ahora estas tablas están siendo escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, ese es el nivel espiritual que se requiere, ¿verdad? Para llegar a ese nivel, ¿verdad? Cuando ya estemos, ¿verdad? A ese nivel. Cuando ya estemos a ese nivel de que hagamos todo, que sepamos todo, ¿verdad? Es muy sublime, ¿no? Es extraordinario cuando nos damos cuenta que Mashiach habita dentro de nosotros, ¿verdad? Con su Ruach HaKodesh y nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. El problema es que mucha gente, en cuanto tiene su tevilá o tiene al espíritu, va con un ruach, con un roé que le enseña a transgredir la ley, pues prácticamente se vuelve otra vez atrás. Prácticamente es lo que pasó aquí cuando se quebraron las tablas. ¿Sí? Cuando usted va a la misa los domingos, usted está quebrantando la ley. Usted está quebrando los mandamientos. Cuando usted va al culto dominical, que no es bíblico, usted está quebrando las primeras tablas. Está empezando a quebrantar, o sea, prácticamente se vuelve a degradar, que fue lo que sucedió aquí. Ay, nunca lo habíamos visto de esa manera, pero esto prácticamente es lo que es la realidad, ¿no? Es la realidad de las cosas. Es la realidad de las cosas. A ver, pasemos a... Bueno, aquí tenemos un pequeño comentario del mismo Pasuk 1. Y dijo Hashem, tal como se ha destacado frecuentemente en los comentarios de la Torá, sugiere un tono conciliatorio y empático. Así pues, la manera en que Elohim le ordenó a Moshe que preparara nuevas tablillas muestra que Moshe había logrado obtener perdón por el pecado de Israel, ¿verdad? Aunque era un poco duro, ¿verdad? La manera, ¿verdad? Cómo le insinúa las primeras que quebraste, ¿verdad? Es como decirle, tú las quebraste, Moshe. Algo que no debiste haber hecho, pero dicen los sabios que sí debió haberlas quebrado. Pero bueno, dice, ¿qué quebraste? Y esto es lo que se va a analizar. Dice, el vocablo está emparentado con afirmación, es decir, Elohim le dice implícitamente a Moshe que hizo bien en romper las primeras tablillas de la ley, ¿verdad? Entonces, es lo que dice aquí este comentario. Bueno, ahora sí pasemos al Pasuk 3. 3 y 4 vamos a leer. Y ningún hombre subirá contigo, ni ningún hombre será visto en toda la montaña, ni aun dejes que los rebaños o las manadas pasen al pie de la montaña. Y él cortó dos tablas de piedra como las primeras, y temprano se levantó Moshe en la mañana y subió al monte Sinaí, como ordenó Yahweh a él, y tomó en sus manos las dos tablas de piedra. Amén, amén, amén. Ningún hombre puede acceder, dice. Estas palabras las que se van a analizar, dice. Y nadie, ni siquiera a los 70 ancianos, se les permitió acceder
a la montaña con Moshe, ni tampoco se les permitió al pueblo que se congregase al pie de la montaña, como cuando hicieron en las primeras tablas o en la primera revelación de Elohim. Esto se debió a que no hay calidad más deseable que la descripción. Las primeras tablas de la ley fueron sometidas a la corrosiva influencia del mal, debido a que fueron dadas con gran pompa y solemnidad, según Rashi, lo que por otra parte nos enseña que si un evento tan sagrado como la entrega de los 10 mandamientos o las 10 palabras sufrió a causa de demasiada exposición a la luz pública, con mayor razón la gente debía ser discreta en su vida cotidiana. Rambán comenta que el acceso en solitario de Moshe a la montaña fue para honrarlo, en el sentido de dejar claro que las segundas tablas de la ley fueron dadas solo gracias a su piedad, a sus plegarias e intervenciones en aras de Israel. En aras de Israel, ¿verdad? O sea, gracias a Moshe se logró todo esto, ¿verdad? El perdón de Elohim. El perdón de Elohim, ¿verdad? Y por eso dice Rambán, que por eso era la entrega en privado a Moshe. Y que, bueno, y el primer comentario comenta, ¿verdad? Que no era, que fue en privado para evitar, ¿verdad?, que el mal corrompiera, como que creen que eso fue lo que pasó en las primeras. Miren, las dos opciones tienen sentido, las dos opciones, porque el enemigo, el adversario, siempre está al pendiente de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que... Entonces, por eso la escritura está codificada y no es fácil entenderla, ¿verdad? No es fácil entenderla. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda saber lo que va a ocurrir. Si no, nos ganaría, nos daría la vuelta, ¿verdad? Como lo que vamos a ver más adelante en las siguientes parashot con el malvado de Bilam, ¿verdad? Y bueno, pasemos al 5. Dice, y descendió Yahweh en la nube y se posó allí con él y pronunció el nombre de Yahweh. Y pronunció el nombre del Eterno. Dice, a ver, dice, Elohim revela su tercer atributo de misericordia. Cuando Moshe ascendió a la montaña para recibir las segundas tablas de la ley, Elohim primero le enseñó cómo prevenir el tipo de catástrofe nacional que casi había causado la destrucción de la nación, para lo cual le enseñó el método de invocar la misericordia de Elohim y el texto de la plegaria que debía usar para tal efecto. Esta oración, conocida como los 13 atributos de misericordia, se recita en momentos de crisis cuando imploramos a Elohim que sea misericordioso con nosotros. En Yom Kippur, en el día del ayuno comunitario, en tiempos de
inminente calamidad y en el orden de plegaria conocida como Nusach Shefar. Todos los días contienen 13 nombres y atributos de Elohim, todos refiriéndose a su compasión en varias situaciones. ¿Verdad? Eso, miren qué fuerte oración la que vamos a escuchar ahorita. Y dice, y él llamó en el nombre de Hashem. Esta parte, ¿verdad? Se va a analizar. Y él llamó con el nombre de Hashem. A ver, dice, y descendió Yahweh en la nube y se posó allí con él y pronunció el nombre de Hashem. Bueno, el nombre de Yahweh. Dice, Elohim llamó a Moshe enseñándole la manera idónea de orar, tal y como le había prometido hacer, tal y como le habría prometido a hacerlo. ¿Verdad? Es como lo que conocemos un Padre Nuestro, ¿verdad? Un Padre Nuestro. Yo creo que es algo muy similar, muy similar. Claro, aquí es en hebreo. Aquí está todo en hebreo. Y vamos a ver todo esto, a ver si, aunque no nos vamos a tardar mucho, no creo que terminemos. No creo que terminemos, pero vamos para allá. Vamos para allá. Dice el 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Y dice, y pasó Yahweh delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh el Rahum, Yahweh, Yahweh el Elohim compasivo, Be Hanun Erech Aparaim, y piadoso y tardo para la ira. Be Rab Gesed Be Emet, y grande en gracia y en verdad. Guardando gracia para millares, y perdonando la abón, la iniquidad, y peshaim y transgresiones, y hataim y pecados, no absolviendo al culpable, visitando la abón, la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de sus hijos, hasta la tercera, y sobre la cuarta generación. Y de la tercera y sobre la cuarta generación. A ver, vamos a mover. Ok. La tercera y cuarta generación, dice aquí. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos algo muy grande. Dice, pasó Hashem, el versículo en el que Elohim le asegura a Moshe que le enseñaría esta oración, afirma claramente que sería Elohim quien declararía sus palabras. Dice, yo, o sea, Elohim, llamaré. Asimismo, nuestro versículo aquí afirma que Hashem mismo pasaría frente a Moshe, implicando que Elohim se le aparecería a Moshe enseñándole cómo es que los hijos, los Bené Israel, deben conducirse cuando oren. Esta es la base de la siguiente enseñanza homilética de Mahará, la siguiente enseñanza homilética. Y luego dice aquí, Rabí Yohanan dijo, si no estuviese expuesto en la Torá, sería imposible que lo afirmásemos nosotros. Este versículo enseña que Elohim se cubrió en un talí como si dijese las oraciones de una congregación,
y le enseñó a Moshe el orden de la oración. Le dijo: toda vez que Israel peque, que digan esta oración en este orden, y los perdonaré. Explica el significado de estar cubierto con un talit que cubre la cabeza, aleja las distracciones del exterior y ayuda a que la persona se concentre en su oración. Al aparecérsele a Moshe de esta manera, Elohim le enseñó que cuando los hijos de Israel, los Bené Israel, se concentren en sus oraciones, Elohim se concentrará en responder a sus peticiones. Es decir, Elohim le enseñó a Moshe no solo el texto de la plegaria, sino también la manera en la que deben ser recitada. Hace notar que el Talmud habla de realizar y no solo de recitar la oración, lo que enseña que realmente lo que enseña que el requerimiento clave de los atributos de misericordia es que el pueblo judío o los Bené Israel que lo dicen en oración deben realizar actos de misericordia con otros. Solo hablar, como se suele decir, de boca para afuera no es suficiente, y únicamente entonces Elohim responderá diciendo: igualmente misericordioso con su pueblo. Ay, 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 ay. ¿Verdad? Esto es como una patada en el hígado para todos. ¿Verdad? Que no solamente de palabras, hay que accionar, ¿verdad? Así como Él es misericordioso, uno también debe de serlo con los demás, ¿verdad? El Rahum, ¿verdad? Misericordioso. Y bueno, pues el uso del talib aquí está. ¿Verdad? Les decía y les comentaba ayer, que siempre me pongo mi talib. Aquí lo traigo. Lo traigo puesto, ¿verdad? Siempre hay que ponérselo, ¿verdad? Miren qué hermoso. Fíjense que no recuerdo, el año pasado dimos esta misma enseñanza, pero no recuerdo haber leído esto. Se me hace que sí, pero bueno. A ver, continúa continúa el comentario sobre esto. Está larguísimo, así es que vamos a continuar. Dice así: existe cierto desacuerdo entre los exégetas sobre la forma en que las palabras de las frases en estos dos versículos deben ser enumeradas en orden de formar los 13 atributos. Asimismo, deben hacerse notar que algunos de los atributos podrían parecer idénticos, mas los comentaristas explican que se aplican a diferentes clases de gente que tienen diferentes grados de mérito a su favor, de tal manera que ciertos niveles de misericordia se aplican a los muy justos y algunos a quienes lo son menos, a quienes se arrepienten por amor a Elohim y a quienes se arrepienten por temor, etc. Aquí enumeramos los atributos según el cómputo de Rabbeinu Tam.
el que es seguido por la mayoría de los principales comentaristas. No obstante, incluimos también las explicaciones de otros intérpretes. A ver, permítame tantito. Estoy muy lejos de la escritura. A ver, vamos a ver aquí. Y aquí vienen los atributos. Son, ¿verdad? Son 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Los que hemos venido mencionando, 13. Y aquí van a estar en el orden. Así es que hay que poner atención. Y hay que poner atención. Dice 1. Hashem, el nombre, ¿verdad? Este nombre, el que denota misericordia, aparece 2 veces debido a que se refiere a dos estadios de esta cualidad. 2 estadios de esta cualidad. La primera es que Elohim ha de decir 2 estados. Aquí le pusieron mal los estadios. Dice, la primera es que Elohim es misericordioso. Más bien 2 estados. Antes de que la persona peque, a pesar de que sabe que hay en la persona un mal que se expresará a futuro. Añade aquí otro rabino, Or Ahai, otro rabino añade que Elohim es misericordioso incluso hacia personas que, aunque no han cometido pecado, de todas maneras no se ganan aún su misericordia a partir de buenas obras. A partir de buenas obras. ¿Sí? Ok, 2. Aquí viene el 2. Dice Hashem. La segunda mención del nombre denota que incluso después de la persona haber pecado, Elohim le manifiesta piedad y acepta su petición. Sin la misericordia divina sería imposible que un pecador desaparezca de la balanza de la justicia de Elohim, simplemente porque el pecador se ha arrepentido. De la misma manera que un asaltante no puede absolverse de pagar algo robado simplemente porque siente remordimiento de lo que hizo. Bueno, espero que se haya entendido. No me quiero tardar más porque todavía falta. Dice Dios. Bueno, ya vimos los 2 nombres, ¿verdad? Porque empieza diciendo Yahweh, Yahweh, y luego Elohim compasivo. Y entonces esa es la palabra que se dice como, se abrevia como Dios. Dice, este nombre denota poder y en el contexto de los atributos implica un grado de misericordia que sobrepasa incluso el indicado por el nombre Hashem. 4. Compasivo. Ok, y es la siguiente que sigue. Por eso dice Yahweh, Yahweh, Elohim compasivo. Dice el Rahum, ¿no? A ver, vamos a ver en hebreo cómo está. Yahweh, Yahweh, el Rahum. Sí. Entonces el Rahum, el compasivo. Compasivo. Elohim alivia el castigo de los culpables y no expone a la gente a tentaciones extremas. Es compasivo en tanto ayuda a la gente a evitar desgracias. Ahí es como cuando alguien quiere caer en pecado y mejor ora y Elohim te ayuda. ¿Sí? Hay que estar en oración todo el tiempo, por eso es que el pecado está a la vuelta de la esquina, amados. Y dice el 5, el gracioso, que vendría siendo esta parte de aquí, piadoso, Ge Anun Ger Hapanim. Si el piadoso, aquí le pusieron piadoso, que acá le pusieron, lo traducen como
gracioso, o lleno de gracia, y el gracioso. Actúa con gracia, incluso hacia quienes no le merecen. Salva a gente de desgracias que les han sucedido. Ahí es donde entra la gracia de Elohim, ¿verdad? Toda la gente que a veces se salva milagrosamente de las desgracias que le pasan por andar en asuntos ajenos, en asuntos que no le deben, no tiene que andar haciendo cosas malas, ¿verdad? Y que Elohim de todas maneras hace y mueve montañas y te ayuda, ¿verdad? Porque a veces, miren, cuando anda uno en el mundo, a veces se mete uno en problemas feos y anda uno rezando, ayúdame, yo ahora sí te prometo que ya no vuelvo a hacer cosas malas. Y quizás le ayuda a él y ahí va otra vez, después se le olvida, ¿verdad? Pero dice que él está lleno de gracia para con toda esta gente. Es lento a enojarse, es como un padre para nosotros. Dice lento en enojarse, dice Elohim es paciente tanto con justos como con los malvados. En vez de castigar a los malvados de inmediato, les da el tiempo para reflexionar, mejorarse y hacer penitencia. ¿Sí? Miren, tanta misericordia no la podemos entender, ¿verdad? Miren, gente tan malvada que aún siendo tan malvados pueden acceder, ¿verdad? Pueden acceder porque Él es lento a enojarse. 7. Vamos con el 7. Y de abundante benevolencia. ¿Dónde está en la oración? Dice, a ver, es que acá lo tenemos diferente. A ver, pues, en Gesed y Yemen. Piadoso y tardo para la ira. Bueno, eso ya lo vimos. Y dice, ve Rab Gesed ve Emet. Y grande en gracia y verdad. Bueno, parece que acá fue traducido diferente. A ver. 7. En abundante benevolencia. Es magnánimo incluso hacia quienes carecen de méritos personales. O sea, es benevolente, abundante en benevolencia, incluso hacia quienes carecen de méritos personales. Asimismo, si en comportamiento de la persona se manifiesta un equilibrio entre virtud y pecado, Elohim inclina la balanza de la justicia para favorecer a la persona. Ay, ay, ay. Bueno, aquí entra, ¿verdad? Cuando a veces los malvados, tienen misericordia. Aquí Elohim mueve montañas. Ay, ay, ay. Bueno, 8. Y verdad. Bueno, sí, aquí estamos bien. Grande en gracia le pusieron aquí. Y verdad. A ver. Elohim nunca reniega de su palabra a quienes lo sirven. Ese fue el 8, ¿ok? Dice, Dios nunca reniega de su palabra a quienes le sirven. 9. Dice, guardián de benevolencia por miles de generaciones. A ver, vamos a ver dónde quedó eso. Guardo Gesed de gracia para millares y perdona la iniquidad y la peshaim y la hataim. Bueno, ella es otro. Pero bueno, dice miles de generaciones. La benevolencia en este contexto se refiere a las buenas acciones de las personas, las que Elohim considera como si hubieran sido generosas con él, a pesar de que la Torá califica tales acciones como obligatorias.
el, el guardada, el guardar tales actos para beneficio de sus descendientes, de manera que generaciones nuevas menos virtuosas puedan ser recompensadas por las buenas obras de sus ancestros, de la misma manera que constantemente invocamos el mérito de los patriarcas, ¿verdad? Por eso siempre hay que también, cuando oramos a Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, ¿verdad? Siempre evocamos sus nombres. Y dice, Elohim perdona 3 clases de pecado y cada perdón es considerado un atributo en sí mismo. Ay, ay, ay. Bueno, entonces lo que vemos es un Elohim justo. Un Elohim justo. Dice el 10, iniquidad, ¿verdad? Iniquidad. Bueno, ya vimos que también la oración dice iniquidad. Iniquidad, es decir, un pecado intencional, el que Elohim perdona si el pecador se arrepiente, siempre y cuando se arrepientan, así como David Amelech, ¿verdad? El rey David se arrepintió y miró su arrepentimiento porque miraba su corazón y lo perdonó. Lo perdonó. Y luego el 11 dice, pecado voluntario, es decir, un pecado cometido con la intención de enojar a Elohim, pues inclusive una transgresión tan grave como esta puede ser perdonada por medio del arrepentimiento, ¿verdad? Por medio del arrepentimiento. Por eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo, era lo que el atalaya, ¿verdad?, que se levantó hace 2000 años, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, decía, arrepentíos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dice el 12, y hierro, es decir, un pecado cometido por apatía o descuido, o sea, un pecado cometido sin querer. Eso también es considerado transgresión, debido a que semejantes acciones no se cometerían si quienes los perpetran sintiesen lo grave que es desafiar la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Por ejemplo, las personas podrían tirar un fósforo al suelo a la entrada de su casa, mas nunca lo harían en la cuna de su bebé, incluso si la probabilidad de provocar un incendio fuera remota, ¿verdad? O sea, aquí entra la desgracia que tuvimos en el mundo, ¿no? Que pecábamos sin saber que era pecado. ¿Pero por qué? Porque nunca tuvimos la iniciativa de venir a estudiar las palabras de nuestro Creador, las instrucciones que nos dejó, saber qué es pecado y qué no es pecado, ¿verdad? Ahora que sabemos qué es pecado, ¿verdad? Entonces ya no podemos estar pecando por hierro. Sí, bueno, más bien va a haber muchos pecados que cometamos por hierro, o sea, sin querer. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero tenemos que irnos perfeccionando en toda esa clase y tipo de pecados, ¿verdad? Toda esa clase y tipo de pecados que ahora comprendemos, ¿verdad? El pecado es transgredir los mandamientos de la ley de Dios. Ese es el pecado, ¿verdad? Que nos enseñaron que hacer lo malo era pecado. Sí, tiene mucha
tiene mucha parte, ¿verdad? Pero no todo, ¿cómo les diré? No todo lo que consideramos que es malo es pecado, ¿verdad? Y todo lo que consideramos que es bueno, muchas de las cosas son pecado. Y unas de las cosas las vamos a ver en la parashá que viene, en la siguiente parashá del siguiente Shabbat, ¿verdad? Allí es donde, miren, allí es donde nos tropezamos con la pader, ¿verdad? Porque la alimentación era algo muy importante. Era algo muy importante lo que metemos a nuestro cuerpo. Esa transgresión nos llevó a contaminarnos al extremo. Al extremo. Cuando digo al extremo, es al extremo. Porque metimos a nuestros cuerpos cosas impuras. Y bueno. Dice entonces el 13 y terminamos con estos atributos. El 13 dice, y limpia. Cuando alguien se arrepiente, Elohim limpia su pecado, de tal manera que el efecto del mismo desaparece. Mas si no se arrepiente, no limpia. Según otro comentario, Elohim limpia de todo a quienes se arrepienten por amor, y a quienes se arrepienten únicamente por temor a ser castigados solo limpia en forma parcial. ¿Verdad? En forma parcial. Para los que se arrepienten nada más para no ser castigados, ¿verdad? Que ya saben que hay un castigo, pues nada más los limpia por forma parcial. Entonces es necesario un arrepentimiento genuino y pedir a Elohim que te limpie completamente de todo, desde los pies hasta la cabeza. ¿Verdad? Que sea un arrepentimiento genuino. Genuino. La anterior es la manera en que los sabios interpretan esta frase, de tal manera que la primera palabra, limpia, puede ser considerada como el último atributo de misericordia. El último atributo de misericordia. Nuestra traducción es de acuerdo al sentido literal. El que enseña que Elohim no blanquea los pecados, porque hacerlo borraría la línea divisoria entre el bien y el mal, y animaría a los pecadores a sentirse seguros de que pueden actuar en impunidad, pues no habría castigo. Es allí donde está una línea muy delgada, ¿sí? A una persona muy inteligente, ¿verdad? A una persona muy inteligente tú no le puedes decir, Dios te va a perdonar todos tus pecados, o ya te perdonó todos tus pecados, porque va a decir, entonces ya puedo pecar, Él ya limpió todos mis pecados, los que vienen y los que voy a seguir haciendo, entonces puedo seguir pecando. Nada más me voy a arrepentir en el último momento de mi vida. Sí, esa es la línea delgada. Esa es la línea muy delgada que no puedes decirle a una persona que Dios ya perdonó todos tus pecados. ¿Sí? Porque entonces la persona se va a sentir con el derecho de seguir pecando. Al fin ya fue perdonada. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Porque en eso han caído miles, millones, yo creo millones, ¿no? Yo creo que hasta una religión completa por allí anda, ¿verdad? Que tiene imágenes, que la mayoría son así, que piensan que Dios les perdona todo, ¿verdad? Hasta la idolatría. Entonces, pero es porque hay una línea muy delgada entre todo lo que estamos hablando ahorita y, ¿verdad? Y que Dios te perdona todo. Entonces hay que tener cuidado y hay que, ¿verdad? Hay que ser honestos en ese punto. Hay que tener la mente,
Hay que tener la mente fría, ¿cómo se puede decir? La mente... Bueno, hay que tener la mente muy fría, ¿verdad? Para entender, para saber o para pensar que Dios ya te perdonó todos tus pecados. Se necesita ser muy insensato para creer eso, ¿sí? Y o que te va a perdonar todos tus pecados, pero que puedes seguir pecando. No, no es así. No es así. Así es que, a ver, ya para terminar con el Pasuk 7, ¿verdad? Dice, de la tercera y cuarta generación. Dice, si Elohim no castiga por pecados más allá de 4 generaciones en el futuro, ¿por qué dijo que quedaría parte del castigo por el pecado del becerro de oro incluso después de muchas generaciones? Ello fue debido a que esta transgresión fue tan grave que incluso si el castigo se hubiese repartido en 4 generaciones habría sido severísimo, debido a lo cual Elohim hizo una excepción y lo distribuyó a todos a lo largo de la historia. Según Rabbeinu Behai, Elohim no castiga por el pecado del becerro de oro, sino solo evoca el mismo, a raíz de lo cual el nivel de su misericordia disminuye de lo que podría ser. O sea, el mismo pecado nos sigue alcanzando, el mismo pecado del becerro de oro nos alcanzó a nosotros, alcanzó a nuestros antepasados por 2700 años. 2700 años. ¿Sí? Imagínense hasta dónde llegó ese pecado, ¿verdad? Levantamos becerros de oro, levantamos estatuas de yeso, de madera, de cobre, de barro, de estampitas de papel, de toda clase de ídolos. Que Elohim ha tenido misericordia, ha usado uno de sus atributos para con nosotros y nos ha limpiado. Nos ha limpiado y nos sigue limpiando porque veníamos muy cochinos. Veníamos muy cochinos. Así es que, amados, a ver, vamos a ver en qué vamos, en cuál vamos. En el 8. ¿Cuánto tiempo llevamos? 47 minutos. Bueno. Vamos al 8 y vamos a terminar. Y... a ver. Vamos a leer el 8 y a ver qué pasa. Dice, apresurándose Moshe, inclinó su cabeza a tierra y adoró. Apresurándose. Se apresuró, dice aquí, se apresuró. Dice, se apresuró Moshe tan pronto como se percató del acercamiento de la presencia de Elohim, y antes de que hubiese oído el orden en que se formularía la oración, Moshe se apresuró a inclinarse como prueba de su subyugación total a Elohim. A ver. Hasta ahí es el 8. A ver, vamos a darle hasta el 9. No, falta mucho. Falta mucho, pero ¿saben qué? Vamos a continuar. Vamos a darle hasta aquí. Hasta aquí, hasta el 8. Y vamos a continuar en otro video. En otro video, amados. Así es que, amados, sigan. Porque esto tiene haftará, tiene una haftará. Pero nosotros no la vamos a dar. Solamente queríamos dar esta porción. Le vamos a cortar aquí y después continuamos. Al fin, si no continuamos hoy, continuamos mañana. Tenemos, ¿verdad?, una fiesta hermosa, grande, preciosa. Y yo creo que vamos a continuar. Vamos a continuar con esta para dar toda la información de esta parasha, ¿verdad? Y
Al fin no tenemos lectura de la Torah porque ya la dimos, no tenemos no tenemos nada de eso, así es que vamos a terminarla bien, ¿ok? Así es que lo dejamos aquí en el 8 y vamos a continuar, amados. Que el Padre los guarde, que el Padre los bendiga y que el Padre les conceda shalom en este hermoso día de Shabbat, de verdad, de Pesach. Baruch Hashem.